La psicología de las personas que se ven afectadas por el mal, pero siempre supieron que existía. Abres el celular y ves otra noticia perturbadora, algo tan oscuro que parece guión de serie, pero es real. La primera reacción es física, una opresión en el pecho, una tensión en la mandíbula, una indignación casi automática. Y aún así, si eres completamente honesto contigo mismo, existe una segunda capa más silenciosa que dice: yo sabía que cosas así ocurren. Entonces, ¿por qué el impacto es tan intenso? ¿Por qué reaccionamos como si fuera la primera vez que descubrimos que el mal existe, si racionalmente siempre lo supimos? De eso quiero hablar contigo hoy. No sobre nombres, no sobre detalles grotescos, sino sobre lo que ocurre dentro de tu mente cuando grandes escándalos salen a la luz, porque la reacción colectiva ante el mal revela mucho más sobre nuestra psicología que sobre el evento en sí. Existe una diferencia importante entre saber intelectualmente e integrar emocionalmente. Sabes que hay corrupción, abuso de poder, manipulación. Eso forma parte del repertorio racional, pero tu cerebro emocional vive como si el mundo fuera mínimamente predecible. Y aquí está la primera revelación. Lo que nos impacta no es la existencia del mal, es la ruptura de la ilusión de control. Funcionamos mejor cuando creemos que el mundo está estructurado, que existen reglas, que hay una lógica mínima organizando el caos. Cuando un escándalo expone redes ocultas, complicidad o hipocresía, lo que se derrumba no es solo la noticia, es nuestra sensación de seguridad cognitiva. Desde el punto de vista de la neurociencia, esto involucra directamente a la amígdala, región del cerebro responsable de detectar amenazas. No diferencia bien entre una amenaza física inmediata y una amenaza simbólica al orden social. Cuando lees algo perturbador, tu cuerpo reacciona como si algo estuviera mal en el entorno que te rodea. El cortisol aumenta, la atención se vuelve hiperfocalizada. Quieres saber más, quieres entender, quieres organizar esa información, pero al mismo tiempo la corteza prefrontal, responsable del pensamiento lógico, intenta decir: calma, esto no está ocurriendo contigo ahora. Y es en ese conflicto donde nace esa mezcla extraña de impacto, curiosidad y ansiedad. Ahora viene la parte incómoda. También tenemos un sesgo cognitivo llamado hipótesis del mundo justo. Es la tendencia psicológica a creer que las personas buenas son recompensadas y las personas malas son castigadas. Esa creencia no es infantilidad, es un mecanismo de estabilidad emocional. Si el mundo fuera completamente aleatorio e injusto, nuestro sistema nervioso colapsaría. Entonces creamos narrativas internas que nos permiten funcionar. Cuando un gran escándalo estalla, confronta esa hipótesis y el impacto es en realidad el duelo por la pérdida de esa narrativa. Tal vez pienses: pero yo siempre supe que el mundo no es justo. Sí, lo sabes, pero saber no es lo mismo que sentir. La mayoría de nosotros mantiene una distancia psicológica respecto al mal. Existe allá afuera, en lugares específicos, en personas específicas. Cuando un caso adquiere proporción global, reduce esa distancia simbólica y eso activa algo profundo, la percepción de vulnerabilidad colectiva. No se trata solo de lo que ocurrió, se trata de lo que eso dice sobre las estructuras que deberían protegernos. También existe un componente social poderoso. Cuando miles de personas comentan, comparten y se indignan, tu cerebro entra en sintonía con el grupo. Esto se llama contagio emocional. Las emociones son contagiosas, la indignación es altamente contagiosa y cuanto más consumes contenido sobre el tema, más tu sistema nervioso permanece activado. Es como si estuvieras viendo repetidamente cómo se confirma una amenaza.
Tu cerebro interpreta la repetición como relevancia y la relevancia como peligro. Pero aquí está el punto más delicado. El mal nos fascina porque revela algo que intentamos negar sobre la naturaleza humana. Nos gusta creer que somos esencialmente racionales y moralmente consistentes. Sin embargo, la psicología muestra que estamos profundamente influenciados por el poder, el contexto y la recompensa. Estudios clásicos en psicología social demuestran cómo personas comunes pueden actuar de maneras moralmente cuestionables bajo determinadas circunstancias. Eso no significa que todos harían lo mismo, significa que el potencial existe y quizá lo que más nos impacta no sea solo lo que alguien hizo, sino el recordatorio de que la naturaleza humana es más ambigua de lo que nos gustaría. Si eres una persona emocionalmente intensa o altamente sensible, esto tiende a ser aún más fuerte. Tu sistema nervioso procesa las injusticias con una profundidad ampliada. No solo lo entiendes cognitivamente, lo sientes en el cuerpo. Puedes perder el sueño, puedes quedarte rumiando pensamientos, puedes sentir una mezcla de rabia e impotencia. Y nada de eso significa debilidad. Significa que tu radar moral está activo, pero también significa que necesitas aprender a regular ese impacto o comenzará a consumirte. Entonces la pregunta cambia. No es ¿por qué estoy impactado? La pregunta es ¿qué fue exactamente lo que se vio amenazado dentro de mí? ¿Fue tu sensación de orden? ¿Tu confianza en las instituciones? ¿Tu creencia en la previsibilidad del mundo? Cuando identificas eso, la emoción comienza a tener sentido. Y cuando la emoción tiene sentido, deja de ser un tsunami y se convierte en una ola que puedes atravesar. Ahora vamos a profundizar en algo que casi nadie admite. Cuando estalla un gran escándalo, no solo activa indignación moral, activa partes de tu propia sombra psicológica. Y sombra aquí no significa maldad oculta ni algo místico. Significa aspectos de la naturaleza humana que preferimos no mirar directamente. Impulsos de poder, curiosidad por lo prohibido, deseo de entender lo que está oculto. Cuando algo oscuro sale a la luz, no solo revela el mundo, revela la complejidad de la mente humana, y eso te incluye a ti. Existe un mecanismo llamado atracción por lo negativo. El cerebro humano prioriza la información amenazante o moralmente perturbadora porque evolutivamente eso aumentaba nuestras posibilidades de supervivencia. Saber dónde estaba el peligro era más importante que contemplar el atardecer. Ese sesgo sigue activo. Por eso las noticias impactantes capturan tu atención de manera casi magnética. No es debilidad, es biología. El problema es que en el entorno digital actual, ese mecanismo es explotado constantemente. Tu cerebro fue diseñado para lidiar con amenazas puntuales, no con una exposición constante a escándalos globales. Pero aquí surge una división interesante. Algunas personas se sumergen obsesivamente en estos temas, otras los evitan por completo. ¿Por qué ocurre esto? En términos psicológicos, puede estar relacionado con tu estilo de afrontamiento. Las personas con tendencia al control cognitivo intentan reducir la ansiedad buscando más información. Piensan, si lo entiendo todo, me sentiré más seguro. En cambio, las personas con mayor sensibilidad emocional pueden evitar el tema para proteger su sistema nervioso. Ninguna de estas respuestas es incorrecta. Ambas son intentos de autorregulación. Ahora hablemos de algo más profundo. El mal público confronta nuestra identidad moral. Probablemente te ves a ti mismo como alguien ético, justo, consciente. Cuando ves a alguien usando el poder de manera distorsionada, eso genera no solo indignación, sino también comparación interna.
Yo nunca haría eso. Esa frase tiene dos funciones. La primera es reafirmar tu identidad. La segunda es crear distancia psicológica. El problema es que la psicología social muestra que el comportamiento humano depende mucho más del contexto que de un carácter fijo. Eso no significa que harías cualquier cosa, significa que todos somos más moldeables de lo que nos gustaría admitir. Y esa constatación es incómoda. Aquí entra el concepto de disonancia cognitiva. Cuando algo contradice nuestra visión del mundo, sentimos tensión mental. Para aliviar esa tensión, buscamos narrativas simples. Son monstruos. Esto es una excepción. Todo el sistema está podrido. ¿Lo notas? Todas esas frases cumplen una función reguladora. Organizan el caos en categorías comprensibles. Nuestro cerebro prefiere una explicación extrema antes que una ambigüedad compleja, porque la ambigüedad exige madurez emocional. Si eres alguien que piensa demasiado, que analiza patrones, que percibe contradicciones sociales con facilidad, este tipo de evento puede desencadenar una rumiación intensa. Empiezas a cuestionar instituciones, estructuras, la confianza colectiva, y eso puede llevar a dos caminos peligrosos: el cinismo absoluto o la paranoia difusa. El cinismo dice, nada vale la pena. La paranoia dice, todo está ocultando algo. Ambos parecen inteligentes, pero en la práctica drenan tu energía psíquica. Entonces, ¿cómo salir de eso? Primero, reconociendo que la indignación no es una estrategia, es una emoción. Las emociones señalan valores, pero no sustituyen una reflexión estructurada. Segundo, delimitando la exposición. Tu sistema nervioso no fue diseñado para consumir horas de análisis repetitivo sobre el mismo evento. El exceso de información no aumenta la conciencia. Muchas veces solo amplifica la ansiedad. Tercero, diferenciando responsabilidad personal de responsabilidad colectiva. Puedes preocuparte sin absorber el peso del mundo entero. También existe un fenómeno llamado ilusión de transparencia moral. Cuando algo se revela, sentimos que por fin apareció la verdad, pero la verdad rara vez es completa. Los grandes escándalos exponen capas, pero también crean narrativas simplificadas. Al cerebro humano le gustan los villanos claros y las tramas cerradas. La realidad es más compleja, y aceptar la complejidad es una señal de madurez psicológica. Para las personas altamente sensibles, esto exige un cuidado adicional. Tu sistema límbico puede permanecer activado durante más tiempo. Puedes sentir un cansancio emocional real, como si hubieras vivido algo directamente. Si ese es tu caso, pequeñas prácticas reguladoras marcan la diferencia. Pausas conscientes, limitar las notificaciones, escribir lo que estás sintiendo para organizar la experiencia interna. No es huida, es higiene mental. Y aquí hay una pregunta importante. ¿Y si el impacto que sientes no es solo sobre el mal, sino sobre la ruptura de tu inocencia residual? Incluso los adultos mantienen pequeñas creencias protectoras. Cuando se rompen, algo dentro de nosotros madura, pero madurar duele. Crecer emocionalmente casi siempre implica perder ilusiones cómodas. Ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo mirar la existencia del mal sin endurecer el corazón y sin perder la estabilidad emocional? Porque existe un riesgo silencioso en este tipo de exposición constante. Puedes volverte cínico creyendo que te volviste más lúcido. Puedes empezar a repetir frases como el mundo siempre fue así o no se puede confiar en nadie y confundir eso con madurez. Pero la madurez psicológica no es perder la capacidad de confiar, es aprender a confiar con conciencia. Vamos a integrar todo lo que vimos hasta aquí.
El impacto ocurre porque tu sensación de orden se ve amenazada. La indignación surge porque tus valores se activan. La curiosidad aparece porque tu cerebro quiere entender la amenaza. La rumiación surge porque intenta restaurar el control cognitivo. Nada de esto significa que seas ingenuo o débil. Significa que eres humano. Explicación del mecanismo. Cuando algo moralmente perturbador ocurre, tres sistemas entran en juego al mismo tiempo: el sistema de amenaza, amígdala; el sistema de recompensa, dopamina vinculada a la búsqueda de información; y el sistema de significado, corteza prefrontal intentando interpretar el evento. Esta activación triple crea intensidad emocional, y la intensidad sin regulación se convierte en agotamiento. Si eres alguien mentalmente intenso, polímata, que piensa demasiado, esto puede amplificarse. Tu mente empieza a conectar puntos, cuestionar estructuras, revisar creencias antiguas. Eso puede ser crecimiento o puede convertirse en sobrecarga. La diferencia está en cómo procesas. Herramienta 1. Diferencia. Conciencia de absorción. Estar consciente es reconocer que el mundo es complejo, que el poder puede corromper, que los sistemas fallan. Absorber es dejar que eso defina tu visión total de la realidad. La conciencia es lucidez. La absorción es desgaste. Pregúntate: ¿estoy buscando entender o me estoy intoxicando de información? Solo esa pregunta ya activa la corteza prefrontal y reduce la reactividad emocional. Herramienta 2. Trabaja la tolerancia a la ambigüedad. Las personas emocionalmente maduras pueden sostener dos verdades al mismo tiempo: el mal existe y el bien también. Los sistemas fallan y aún así hay personas éticas dentro de ellos. El mundo es imperfecto y aún así vale la pena vivir en él. Tolerar la ambigüedad es uno de los mayores indicadores de inteligencia emocional. Eso significa resistir la tentación de narrativas simplistas. Herramienta 3. Refuerza tu agencia personal. Los grandes escándalos generan una sensación de impotencia, y la impotencia prolongada genera ansiedad o apatía. Entonces devuelve la escala a algo que sí controlas. ¿Cómo vives tus valores en lo cotidiano? ¿Cómo ejerces integridad en las pequeñas decisiones? Puede parecer demasiado simple, pero es neuropsicológicamente poderoso. Cuando actúas de acuerdo con tus valores, tu cerebro reduce la sensación de indefensión. Advertencia importante: si ya tienes tendencia a la ansiedad, TDAH, alta sensibilidad o rumiación obsesiva, este tipo de tema puede convertirse en un detonante recurrente. No es señal de debilidad evitar el consumo excesivo. El autocuidado no es alienación, es estrategia. Regular la exposición es una habilidad adulta. También existe algo de lo que casi nunca hablamos: enfrentar el mal puede madurarte. Cuando la ilusión cae, queda la responsabilidad interna. Empiezas a entender que la ética no está garantizada por el sistema, es sostenida por individuos. Esto puede generar un cambio silencioso en tu postura ante la vida. Menos ingenuidad, más discernimiento, pero sin perder humanidad. Apoyo psicológico. Si te sentiste afectado, confundido o incluso decepcionado con la humanidad, respira. Eso no significa que hayas perdido la fe, significa que estás integrando complejidad. El crecimiento emocional muchas veces parece pérdida antes de parecer expansión. Sé paciente contigo. Tu sistema nervioso necesita tiempo para reorganizar la percepción, y quizás el mayor cambio de perspectiva sea este. El impacto no es prueba de que eras ingenuo, es prueba de que todavía te importa. La indiferencia sería lo preocupante. La indignación, cuando está bien dirigida, es señal de valores vivos. Resumen: no te impactas porque desconocieras el mal.
te impactas porque tu mente necesita estabilidad, porque tu hipótesis de un mundo mínimamente justo fue tensionada, porque tu cerebro reacciona ante amenazas simbólicas como si fueran físicas, porque tu identidad moral se activa y porque crecer emocionalmente implica perder ilusiones cómodas. Pero aquí está la buena noticia. Puedes atravesar esto sin endurecerte. Puedes desarrollar discernimiento sin volverte cínico. Puedes mantener sensibilidad sin convertirte en frágil. Si esta conversación tuvo sentido para ti, sigue y comparte este video. Y no olvides dejar tu like para que el algoritmo de YouTube lo envíe a más personas. Y en el próximo video vamos a explorar por qué las personas inteligentes tienden al cinismo y cómo salir de esa trampa mental. Porque entender el mundo es importante, pero preservar tu salud psicológica mientras lo entiendes es esencial. Sigue aprendiendo, sigue cuestionando, pero sobre todo sigue consciente, sin perder tu humanidad